Hola, hola jóvenes, que el Señor siga guardando, preservando y protegiendo nuestras vidas bajo las dos promesas de hace un año. Una, la plaga no tocará nuestra morada, Salmo 91. Y Marcos 16, si nos tocara, no nos hará daño. Beberemos cosa mortífera y no nos hará daño. Estamos en momentos donde le ha dado a mucha gente de la iglesia, ¿no? Digo mucha gente porque así fueran 5 es mucho. Y si ya somos 80, pues 80, ¿no? Todos para la gloria de Dios, bien, muy difíciles, por supuesto. Ya algún día hablaremos de los testimonios, de lo que se siente, y otros preservados. Como les decía en estos días, créame y créale a Dios que hay algunos que no le va a dar, que no le va a dar, porque eso dice la Biblia, ¿no? Pero a los que nos dé, ¿cierto? O nos haya dado, el Señor nos ha guardado o nos guardará. El Espíritu Santo acompaña a su iglesia. No podemos dejar de pensar que esto, por supuesto, ha sido un ataque del enemigo, creado por el demonio, este virus, pero, ojo, Dios está cumpliendo unos propósitos muy grandes, muy desconocidos para nosotros, pero muy conocidos para Él. Le voy a invitar a orar y a que compartamos hoy el último capítulo de Segunda de Tesalonicenses, que es el 3, y de las dos cartas que estudiamos. Vamos a orar y el domingo, Dios mediante, a las 10:30, virtualmente también, como le estamos haciendo, vamos a comenzar el libro de Filipenses, que es también una carta maravillosa. Así que tenemos que darle la gloria a Dios con toda la misericordia que ha tenido por todos nosotros. Padre, tú has sido misericordioso, eso es conocerte a ti, es conocer la misericordia así vívida, y así ha sido para nosotros. Tú has guardado la vida valiosa de cada uno de nosotros. En tus manos estamos, síguete glorificando, aún por aquellos que todavía están en UCI, pero que tenemos la certeza de que tú vas a ayudarles, amigos que tenemos y algunas personas que nos han enviado peticiones especiales por sus familiares y amigos. Gracias porque has cuidado de todos nosotros y porque la victoria es tuya. Estamos viendo tu victoria. Gracias por bendecir tu palabra y permítenos permanecer en ella. Igual te pedimos para que haya un gran avivamiento de una búsqueda por tu presencia y por tu palabra. Amén. Bien, ahí como ven en la imagen está Segunda de Tesalonicenses con un cristiano lleno del Espíritu, ¿no? Que su corazón palpita del Espíritu. Leer la palabra y las cartas del apóstol Pablo y las cartas en la Biblia es ver la vida de la iglesia. Yo quiero que veamos el primer versículo, el 1 y el 2, que dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí hay dos cosas muy interesantes, ¿cierto? Una es, oremos para que la palabra corra, porque el propósito de Dios es ser conocido, pero no ser conocido solamente, porque es que en el conocimiento de Dios no está solo conocer a Dios, está la salvación, porque este tema es de salvación. Cuando uno tiene estos tiempos de reposo, ayer escuchaba una canción que se hizo para los niños del África, de ahí hubo un cambio social muy fuerte, que la hicieron unos cantantes americanos, Lionel Richie, estuvo Michael Jackson, y la canción se llama Todos somos el mundo. La letra dice salvemos al mundo, salvemos al mundo. Pero salvemos, ¿a qué se refieren? El hombre siempre ha pensado en salvar este mundo, pero el mundo real, ¿cierto?,
el mundo real somos los seres humanos. Y los seres humanos no en la tierra, los seres humanos en la eternidad. Se compungen, cantan esa canción con tanto pasión y fervor que uno se pone a llorar oyéndola, ¿no? Pero también me decía el Espíritu Santo, Jesús vendrá cuando podamos orar con ese mismo fervor y podamos cantar con esa misma pasión, no por este mundo, sino por el que Él nos está ofreciendo. Cuando podamos desear de esa manera ese otro mundo, por así decirlo, que nos está ofreciendo Jesús cuando le dijo a sus discípulos: me iré a preparar morada para ustedes. Esa es la pasión que despertarnos a nosotros los cristianos. Debemos orar para que la palabra corra. Mucha gente no conoce la palabra. La palabra ha sido desconocida. Hace solo 500 años, en esta humanidad que lleva tanto, solo hace 500 años fue traducida por primera vez. Porque no se dejaba traducir, no la dejaban traducir. Pensaban que la gente se iba a enloquecer. Y resulta de que la palabra ha sido desconocida. Además, no la dejan leer. Y nosotros la tenemos en la casa. Entonces no criaron en nosotros una necesidad de la palabra, sino una necesidad de ir a la iglesia. Necesitamos, y ni siquiera crearon la necesidad, nos obligaron a ir. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que es una necesidad leer la Biblia. Que si queremos conocer a Dios, necesitamos ir a la palabra viva. Ahí es donde Dios es conocido. Así que corra la palabra. Fue la primera petición de Pablo ahí. Y lo segundo, que fuéramos guardados de gente perversa y mala, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Nosotros no podemos pensar que todos están encaminados a lo mismo de nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, dijo Jesús. Pero no todos, no todos. Hay gente llena de maldad. Hay gente llena de perversidad, dice ahí, cuyos propósitos son otros, ¿verdad? Gente sin Dios, porque dice, no es de todos la fe. Por estas personas también tenemos que orar y hacer mucha oración por ellos, ¿no? Mucha oración por ellos, porque no es de todos la fe. Entonces nos invita a orar para que puedan conocer la palabra de Dios. Vecinos, amigos, familiares que puedan conocer a Dios, pues no es de todos la fe. Luego sigue diciendo en el versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Mire, siempre que se exponga algo difícil en la Biblia, por ejemplo, a veces la profecía tiende a ser como muy fuerte de las cosas que sucederán. Aquí estás poniendo perversos, malos, pero aquí dice, pero no se preocupen, dice, yo los guardaré del mal, como dice el Padre nuestro, yo los guardaré del mal. Tengan confianza. Cuando dice fiel es el Señor, es porque debemos tener confianza en Él. Esta enfermedad es un ataque rastrero del demonio a la humanidad, porque Él vino para matar, hurtar y destruir, dice Juan. Pero Dios dice que fiel es Él, ¿verdad? Que nos permite ser guardados. Y Dios nos ha guardado del mal. Ha sido evidente que nos ha guardado del mal. Usted y yo que estamos conectados en esta hora sabemos que ha sido así la forma sobrenatural en que Dios nos ha guardado del mal. Esta enfermedad genera incertidumbre. Quienes las hemos padecido, es una cosa oscura en la casa. Es como si el demonio hubiera tocado las fibras más
entrañables de uno, ¿cierto? Pero Dios dice siempre, y lo dice a tu corazón, fiel es el Señor que te guardará del mal. El mundo está lleno de maldad. Esta no es la única enfermedad, está llena de enfermedades, de complicaciones, de problemas, pero dice, esa es una realidad, pero hay una suprema que se llama fiel es el Señor, el cual te guardará del mal. Por eso debemos confiar en el Señor. Cumplimos con las cosas, pero también nuestra seguridad no está en todo lo que nos protegemos, sino en que la mayor protección viene del Señor. Versículo 4 y 5. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis todo lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, ¿no? Dos cosas fundamentales ora el apóstol Pablo por estos discípulos, ¿no? El amor de Dios, dice la Biblia, que excede a todo conocimiento, y la paciencia de Cristo. Yo les compartí ayer, en el mensaje que comparto a las 8, que esta enfermedad, cuando la padeces y todo lo que estamos viviendo, tenía tres elementos, ¿no? La primera era la obediencia, la otra era la paciencia, ¿cierto? La paciencia, porque hay que ser pacientes para esperar en el Señor, de que nos recuperamos con la ayuda de Dios, porque Él nos fortalece a nosotros, porque Él nos da esa seguridad, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temamos mal alguno. La paciencia de Cristo, esa confianza absoluta que Él tenía en el Padre, es la misma que debemos tener en el Padre, en su amor, en que todo lo que ocurre, ocurre por amor. El amor de Dios que excede todo conocimiento. Dios nos ama y ama a tanta gente que yo creo, porque lo estoy viviendo, que está tocando muchos corazones el Señor. Dios ha sensibilizado a aquellos corazones que estaban dedicados al mundo, olvidándose de Dios. Dios está tocando los corazones y en eso debemos tener mucha confianza en el Señor, que Dios se está moviendo. Alguien me dijo, ¿cómo será la manifestación? Me llamó por teléfono alguien que está en otra iglesia y hablamos alguna vez, pero me llamó y me dijo, ¿cómo será la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que dice Romanos 8? Entonces, porque yo quiero hacer aquí en la ciudad donde yo vivo un gran despliegue y que ojalá sea, ¿cómo hago para que ocurra en todo el mundo? Y dice, no lo vas a hacer tú. Nosotros los seres humanos no tenemos cómo cogernos la cabeza con las manos, ¿cierto? Hemos hecho la marcha para Jesús, hemos hecho cosas, pero congregar a los pastores y a los cristianos, ponerlos de acuerdo, cuando unos tienen una reunión un día, otros otro día, y yo no puedo ir y tal, eso no lo vas a hacer tú, le dije. Pero hazlo, porque Dios te lo puso allá donde estás. Pero te voy a decir que esa promesa de Romanos 8 es algo que está seguramente muy pronto. ¿Y eso sabe qué es? Que el Espíritu Santo a los chinos cristianos, a los coreanos cristianos, a los árabes cristianos, a los judíos cristianos, a los colombianos cristianos, a los chilenos cristianos, al cristiano africano, al que está por allá en la última choza de este planeta, va a ponerle el sentir y la canción que cantemos se va a oír en el cielo. Va a abrirse los cielos y se va a escuchar en el mundo. Escucharemos las voces de los otros. Esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que todavía no se ha dado. Pero le dije, eso no lo vas a hacer tú, ni lo va a hacer un presidente, porque nadie tiene esa autoridad que no sea el Espíritu Santo. Él va a hacerlo. Va a haber una manifestación de todos y nos va a poner en el mismo espíritu, porque cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo va a colocar el mismo sentir en todos y vamos a cantar
a la misma hora que nosotros cantemos aquí, lo van a hacer los asiáticos. No es que van a esperar las 12 de la noche, no, a la misma hora. Allá serán las 2 de la tarde y aquí serán las 12 de la noche seguro, pero estaremos en la misma canción. Va a haber una manifestación gloriosa porque está escrita. Y le dije, qué bueno que te haya inquietado, pero no olvides, lo va a hacer el Espíritu Santo. Versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Siempre hemos escuchado, por lo menos en mi casa se decía mucho, ¿no? El que con lobos anda, aullar aprende. Nosotros nos ha escogido Dios para salir de un mundo desordenado, para salir del mundo desordenado en el que usted y yo vivíamos. Y no podemos traer ese mundo desordenado al mundo ordenado de Dios. Entonces no podemos aceptar que el cristiano viva desordenadamente. Los hermanos, aunque los amemos y anden desordenadamente, que sepan que los amemos, pero no que estamos de acuerdo con ese desorden. No vamos a compartir con él ese desorden, ¿no? Nosotros debemos aprender a apartarnos. Nosotros no debemos rechazar a nuestros amigos. Crecimos con ellos en algunos casos. Debemos compartir con ellos espacios, pero hasta cierto momento y hasta cierto tiempo y hasta cierto lugar. De ahí usted y yo sabemos que nos tenemos que apartar. Que a estos hermanos muchas veces allá los debemos, así sean los hermanos o cristianos, que en este caso, o hermanos de sangre, pero si yo me tengo que apartar, lo tengo que hacer, porque la recomendación del Señor es que no comparta esa misma vida desordenada. Esto nos invita a que venimos fue a agradar a Dios y no a los hombres, ¿no? Porque a veces los cristianos decidimos por agradar a los hombres beber, ¿no? No, que para que no crean que yo soy tal cosa, no, si no bebo, no bebo, el que no bebe, no bebe, punto, ¿cierto? Y eso no es porque por esto, por lo otro, sencillamente está en ti, y si está en ti debes vivirlo, sencillamente, y si los otros, pues no les parece, pues es que ese eres tú. Muchas veces aceptas a que el otro esté en lo suyo, pues que también acepten que nosotros no somos de este mundo, que vivimos una vida la cual busca agradar a Dios, ¿no? Porque por eso estamos en la iglesia y nos congregamos nosotros, ¿no? Porque somos las ovejas del rebaño, ¿verdad? Las ovejas del rebaño. Pero si una oveja empieza con cosas extrañas, dice, apártate de él, así sea tu hermano. Versículo 7 sigue hablando del mismo tema, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Dice, nosotros no vivimos de cualquier manera, ¿no? Y así es. Los cristianos le estamos compartiendo al mundo que el mensaje de Cristo es un mensaje diferente. Pero al decir eso, tenemos que entender que nuestra vida también tiene que vivirse diferente. Tiene que estar en nosotros la vida de Cristo, la vida del Espíritu, la vida de Dios en nosotros, ¿no? Porque no podemos que con una palabra decimos, pero con los hechos no. ¿Sabe cómo va la gente a la iglesia? Por los cambios que han sucedido en nosotros. Por eso va la gente a la iglesia. Por eso la gente busca a Cristo. Porque dice, hay algo nuevo. Su vida ha cambiado. Su vida ha sido transformada. Eso es lo que pasa. Versículo 8 dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Cierto? Muchas veces cuando uno dice que es pastor, dice, no hacen nada. ¿Cierto? ¿Por qué creen que los pastores no hacemos nada?
Nuestra labor es diferente, pero es una labor también para Dios. Y el apóstol Pablo dijo, el pan de nadie comimos de balde. Eso quiere decir que no era que no había recibido comida de ellos, sino que de balde no, que su vida se entregaba, ¿no? La vida de un pastor, de un sacerdote, de un siervo de Dios, de una misionera, de un misionero, de una mujer de Dios, es consagrada, es entregada para eso, ¿no? Porque uno, los discípulos, lo vive como hijos de uno también, como la familia que Dios le dio a uno. Nosotros dejamos muchas veces la tierra donde nacimos para llevar la palabra a otro lugar. Misioneros que viajan kilómetros o misioneros que no volvieron a ver su familia para estar obedeciendo a Dios. Esto es una labor maravillosa, pero dice, pero no de balde, ¿no? Dice, no de balde. Es un trabajo que se hace para Dios. Es un honor que Dios lo escoja a uno. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes recuerden que trabajar en el Señor es un trabajo como el trabajo de ustedes, como el levantarse temprano para ustedes e ir a algún sitio, ¿verdad? E ir a algún sitio a trabajar y volver a sus casas. Nosotros también lo hacemos, ¿no? Dice el apóstol Pablo. Por eso no ha sido de balde. Todo lo que hacemos también. Ahí está exaltando el Señor el trabajo, ¿no? El trabajo. Manuela, mi hija que dirigió ahorita, yo no había pensado en eso, ¿no? Porque hay una canción que dice que no le gusta trabajar porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y sí, cuando dice ahí en Génesis 3 que el hombre ganará con el sudor de su frente y tal, pero Manuela nos recordaba algo, dice que el trabajo lo hizo Dios desde el principio antes de pecar. Cuando le dijo al hombre, llene la tierra y sojúzguela, cuide de ella, ¿cierto? No quiere decir que Eva y Adán no trabajaban antes de pecar, ¿cierto? Lo que pasa es que ellos sentían gusto en trabajar y no sentían fatiga al trabajar. El hombre se fatiga tanto hoy en día y se aflige tanto por trabajar que ya ni quiere trabajar, que ya ni quiere trabajar. Y va a llegar un día que va a ser difícil conseguir a alguien para trabajar, porque la gente no va a querer trabajar, porque han vendido la idea que es una aflicción el trabajo. Y resulta que la tierra necesita de nuestro cuidado, que la familia necesita de nuestro cuidado, que es una labor la que hacemos y que tenemos que hacerla con alegría. Miren lo que sigue diciendo en el versículo 9. No porque no tuvimos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Quiere decir que él tenía derecho, ¿no? El apóstol Pablo muchas veces lo compartió en Corintios, donde dice los derechos de un apóstol. Pero él dice que muchas veces no usó ese derecho, ¿verdad? El derecho de sembrar y recoger. Pero dice muchas veces no lo hizo, ¿verdad? También lo hacemos cuando vemos que no tenemos el otro no tiene ese entendimiento. Preferimos más bien entonces quedarnos quietos. Pero igual Dios siempre, la labor que se hace para Él se recompensa. Él empieza a hablar de su trabajo, pero para enseñar acerca del trabajo de los otros. Miren lo que sigue diciendo en el versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, no es posible que una persona de 40 años se quiera jubilar, o de 50. ¿Por qué? Porque si el trabajo no solo es salud, como dice la gente, es salud mental, ¿cierto? Es salud mental, es salud emocional. El trabajo es algo que nos motiva al ser humano a levantarnos todos los días. El trabajo, como nos lo recordaba Manuela, es desde antes. Te di la tierra, te di los animales, cuídalos. Muchas veces el hombre quiere, en ese socialismo que hay por ahí,
que todo el mundo lo sostenga, ¿no? Son personas enteras, que están completas, que pueden hacer labor, ¿no? Hay que recordar que los que se acercaban al templo a pedir limosna no era la gente saludable, no era la gente saludable. En la época de Cristo, quienes se acercaban a pedir una limosna eran aquellos que no podían trabajar, que tenían problemas físicos, que estaban en una cama tirados, que tenían algún impedimento físico, ¿cierto? Porque buscar qué hacer hay que hacer, ¿no? Eso es importante porque es una exhortación maravillosa. La iglesia, por supuesto, está llamada, y usted y yo como cristianos, a ayudar al que lo necesita. Ahí no hay duda de eso, ¿no? Pero a la par con eso, también hay una exhortación del apóstol Pablo. ¿Ve? Uno se gana una bendición enorme ayudando a la gente, al que lo necesita y al que está entero, como estoy diciendo, ¿no? Pero igual, ¿ve? Hay una exhortación a que mentalmente no nos rindamos, que mientras haya fuerzas en nosotros y físicamente podamos hacerlo, debemos trabajar. Dice, tan fuerte el apóstol Pablo, parece que esto era como algo que estaba sucediendo muy común en Tesalónica, y les dice, bueno, el que no trabaja que no coma, el que no trabaja que no coma. Y es verdad, ¿no? Y es verdad. Yo creo que esa exhortación es importante en una sociedad que se ha acostumbrado en su lenguaje hoy en día a que se lo den todo, ¿no? A que todo, o sea, es una sociedad donde se ha dedicado más a los derechos que a los deberes, y por lo tanto, yo tengo derecho a que me cuiden, yo tengo derecho a que me den, pero ¿dónde están tus deberes? Y trabajar está incluido entre los deberes, ¿no? Por eso el apóstol Pablo lo cita aquí. Parece que Pablo se adelantó a este siglo, ¿no? Porque la palabra de Dios es tremenda. Es una buena exhortación y sería bueno que la tomáramos, ¿no? Versículo 11 y 12. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Mire lo que dice. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué termina siendo el desocupado? El que no tiene trabajo, metiéndose en todo, destruyéndolo todo, ¿cierto? Acabando con todo. Entonces dice, he escuchado que algunos, ya entonces nos explica por qué esta exhortación, porque hay algunos que están, ¿verdad?, no haciendo nada, viviendo desordenadamente. Y es verdad, muchas veces estas personas se acostumbran a ese estilo de vida, ¿cierto? Y se quieren quedar ahí. Muchas veces la sociedad quiere ayudar a algunas personas, pero ellos están contentos con esa vida que llevan, ¿no? Pero dice que esta es la iglesia de Jesucristo, que este no es el mundo, que esta es la iglesia de Jesucristo. Y como iglesia de Jesucristo, Él exhorta a los hermanos a que no anden desordenadamente entremetiéndose en lo ajeno y que más bien se dediquen a su labor, a su labor. Y el versículo 12 dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Parece que estas personas muchas veces, y hay que tener cuidado, ¿no? Porque pues Dios nos invita a la generosidad y somos una iglesia generosa. Yo veo gente muy generosa en la iglesia, exageradamente, si se puede decir esa palabra, generosa, ¿no? Pero también hay personas que te obligan a ti. Y no, esto no es obligatorio, ¿cierto? Cuando recibimos algo, lo recibimos de generosidad. Y no porque yo le estoy diciendo al otro que me tiene que dar. Eso es lo que dice ahí. ¿Ve? Parece ser que estos cristianos estaban buscando a otros hermanos para exigirles de alguna manera que tenían que ayudarles o que tenían que darles. Y así no son las cosas, ¿no? Así no funcionan las cosas.
no es una obligación del otro. Dice, no, ojo, ve tú a trabajar, ¿no? Ve tú a trabajar y no comas tu pan de balde, ¿no? Y dice, entonces en el versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Miren qué interesante, ¿no? A los unos les dice, a estos que están complicadamente de no trabajar y más bien de pedirle a los hermanos, les exhorta a que lo hagan, a que trabajen, a que tengan la fuerza de trabajar. Y a los otros les dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Lo hacemos, es parte de nuestra vida espiritual. Pero el hecho de que haya un grupo tan grande que haga el bien, no quiere decir que haya algunos que tengan que obligarte a que hagas el bien, ¿verdad? No bajo esa premisa de que tienes que darle, que tienes que darle, que tienes que darle, no, ¿cierto? Hay que aprender a recibir también, pero también hay que aprender a trabajar, a cuidar el trabajo, a ser obediente, a respetar. O sea, hay una cantidad de elementos, ¿no? Sin que dejemos de hacer el bien, sin que dejemos de hacer el bien, ¿verdad? Nosotros seguiremos dando y no lo hacemos por obligación. Los cristianos debemos dar, pero hay otros cristianos que tienen que tener cuidado, ¿no? Porque hay mucha gente que se acerca a la iglesia y precisamente casi que tienen que darle, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Tampoco es así. Porque cuando pedían en el templo, no pedían obligando a la gente, ¿no? Simplemente pedían. Y el que quería les daba, mas no era una obligación, ¿no? Eso es importante, porque eso daña la armonía, incluso daña a la persona que da, ¿cierto? Porque si una persona fastidia a otra pidiéndolo, lo va a fatigar, por supuesto, es otro ser humano, ¿verdad? Y ahí hay que ser muy amorosos también. Dios nos enseña el amor. Todo tiene un límite también. Y el apóstol Pablo está hablando aquí de esas cosas, ¿no? Que habían algunos que no andaban bien con esto. Versículo 14 y 15. Si alguno obedece si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengas por enemigo, sino amonestadle como hermano, ¿no? El apóstol Pablo era muy contundente. Recuerden que el carácter del apóstol Pablo era el carácter de ellos, ¿no? Esa personalidad no se pierde. Dicen que Pablo era así, fuerte. Dicen que Pedro era más sanguíneo, era de los que era primario, se bajaba, corría, hacía, yo voy, yo soy. Yo digo que Juan era melancólico, ¿cierto? Que es esa persona que ve la vida de otra manera, ¿cierto? Y que Moisés era flemático. Flemático es aquella persona que no le gusta acelerarse con nada, que es más analítica, que es más paciente, ¿no? La vida de los discípulos del Señor en la Biblia tenían su carácter, y el apóstol Pablo tenía su carácter. Aquí saca ese carácter y le dice, si no van a obedecer a esto, pues tengan a esa persona ahí aparte, ¿no? Pero también les aclara, tampoco es que sea un enemigo de ustedes, ¿no? Es un hermano que hay que exhortarle. Y a veces hay que entender eso, que en la iglesia llegan personas a las cuales también hay que exhortarles. En amor, como dicen, pero exhortarles. Yo digo, el entendido en amor, ¿no? Porque a veces la gente cree que en amor es que ¿cómo hace usted para decir una cosa en amor? Cuando es una cosa que tiene que exhortar, como estas personas, como mandar a trabajar a un hermano, ¿sí o no? Como dice ahí, hombre, el que no trabaje usted es que no coma, eso es fuerte, pero es una exhortación, y las exhortaciones empiezan a ser en amor, porque el propósito de eso es que uno realmente cambie, que uno realmente cambie. Muchas veces cuando mis pastores me han regañado y me han exhortado, yo siempre he entendido, ¿no?, que el amor de Dios está ahí.
Y gracias a esas exhortaciones, pues muchas cosas me ha guardado el Señor y me cuidó el Señor. O sea que el amor está ahí también, ¿no? Cuando el padre le dice al hijo, no te subas ahí, no es que le está negando una cosa, es que le está guardando de un daño. Así que el amor tiene eso y la exhortación tiene eso, ¿no? Aquí está exhortando Pablo. Luego el apóstol Pablo ya termina su carta, versículos 16 y 17, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Y dice acá el apóstol Pablo, porque ese lenguaje, yo lo compartía a ustedes en estos días, el lenguaje tiene que existir, el lenguaje de Dios, ¿cierto? Bendito, bendiciones, siervo de Cristo, sierva de Cristo, mujer del bien, mujer sabia. Es un lenguaje bíblico. Aleluya, amén. Es un lenguaje bíblico. Ellos usaban el lenguaje bíblico, así como hay un lenguaje para la gente, para decir parcero, pichurria y cosas de esas. Nosotros tenemos un lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje es Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te lleve con bien, Dios te multiplique, Dios te proteja, Dios te sane, Él esté contigo. Y ese lenguaje siempre hay que usarlo. Cuando nos encontramos, cuando nos despedimos, siempre hay que usarlo. Finalmente termina el apóstol Pablo con algo muy hermoso. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia. Ahorita oraba Manuela por la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, el acto más grande de misericordia de Dios para nosotros es su gracia. La gracia en Cristo. El haber aceptado nuestras vidas con todo lo que nuestras vidas habían hecho y recibirla para sanarla y llevarla al cielo. Limpiarnos y lavarnos. Gracias porque nada tuvimos que pagar nosotros, ni usted y yo. No tuvimos que ir a la cruz. Nosotros no morimos, sino que somos transformados. Le voy a invitar a orar en esta noche que estamos recordando hace un año que estábamos en esto mismo, pero hay que tener paciencia y confianza en Dios absoluta para que Dios guarde a todos y los proteja a todos. Dios nos va a sacar de este momento oscuro que podemos estar viviendo la humanidad. Confiemos en Dios y oremos siempre para que la gente en estos momentos busque a Dios. Busque a Dios. Padre amado, gracias por esta noche, por conectarnos, por existir este medio de comunicación en el cual en la época del apóstol Pablo eran estas cartas y que nosotros a través de este medio podemos congregarnos y reunirnos a leer tu palabra, a orar juntos y a pedir tu bendición. Bendice a tu pueblo, cuida de todos, sigue reprendiendo esta maligna enfermedad. Estamos viendo tu gloria, has tenido misericordia y queremos adorarte todos los días de nuestra vida para agradecerte por todo el bien que has hecho por nosotros. Padre, danos tu bendición y danos descanso, paciencia y amor en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde. Feliz noche.